Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer este pasaje del Evangelio de San Mateo, la autoridad de Jesús, donde los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a nuestro Señor Jesucristo para con una intención burlesca preguntarle con qué autoridad hacía estas cosas y quién le había dado esta autoridad. Y nuestro Señor Jesucristo les responde con una pregunta retórica. Una pregunta retórica en la que está implícita la respuesta. Porque antes de nuestro Señor Jesucristo está Juan el Bautista. Juan el Bautista allana el camino de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Es la voz que clama en el desierto. Es el Elías profetizado antes del Mesías. Nuestro Señor Jesucristo les responde con esta pregunta retórica. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y en esa pregunta está la respuesta a la autoridad. La autoridad es la autoridad de Dios Padre que envió a Juan Bautista antes de nuestro Señor Jesucristo, siendo Juan Bautista el Elías profetizado. Es la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad de Dios Padre Creador, la autoridad del Hijo de Dios, de la imagen humana de Dios. Vamos a leerlo y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. La autoridad de Jesús, estamos en Mateo 21, capítulo 21, versículos 23-27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo nuestro Señor Jesucristo les dijo, y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Profundísimo este pasaje, profundísima la intensidad de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo con esta pregunta retórica donde está implícita la respuesta, que es que Juan Bautista fue enviado por Dios Padre para allanar el camino del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Nec ego dico vobis, tampoco yo os lo digo. Estamos en la reflexión de nuestro hermano en la fe. A veces no hay por qué contestar a preguntas malintencionadas ni obedecer órdenes inicuas, ni leyes ni reglamentos que van contra la ley de Dios. Reflexiona nuestro hermano en la fe. La única ley válida para un cristiano es la revelada por Dios, encaminada a la salvación de las almas. Si las leyes humanas se adecúan a este objetivo, podemos obedecerlas. Pero no es automático, va a depender de si en algún momento esas leyes humanas vulneran nuestra conciencia bien formada conforme a la voluntad de Dios. Satanás también nos la intenta colar revestido de legalidad, de pretendido bien común. El único bien común es hacer la voluntad de Dios para que el mayor número de almas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es como Dios quiere que sean las cosas. Por eso los cristianos de corazón somos una gran amenaza para los sistemas totalitarios como el que se está forjando, porque somos irreductibles para los poderes del mundo, ya que preferimos antes el martirio que traicionar
a Cristo, si Él nos da las fuerzas necesarias para afrontarlo. Satanás intentará que renunciemos a Cristo y lo hará por múltiples caminos, de múltiples formas. Nos intentarán engañar con leyes demoníacas, con leyes que van en contra de la dignidad humana, de los derechos humanos, del alma humana. Satanás intentará poner de rodillas al hombre como muestra de su odio a Dios Padre, porque Satanás ya no tiene esperanza, no puede cambiar. Y nosotros tenemos la esperanza en Cristo, tenemos la esperanza de, al final del camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, llegar a las moradas celestiales. Ni una sola apostasía, reflexiona nuestro hermano en la fe, en los miles de mártires cristianos de la Guerra Civil Española. Y recordamos a los mártires de toda la Guerra Civil Española, de toda la Iglesia, que fueron torturados, maniatados, vejados y asesinados vilmente y cobardemente por humanos sin fe, humanos desalmados, humanos esclavos de Satanás. Y en especial recordamos a los mártires de Turón, que eran todavía niños, eran hombres jóvenes que dieron su vida solo por ser cristianos. Y recordamos también a familiares fallecidos de la misma manera, torturados y asesinados. Esto es memoria histórica y esa memoria no va a desaparecer. No van a borrar el martirio y el valor de estas personas, de estos cristianos, que no se arrodillaron ante Satanás, que no renunciaron a Cristo, que murieron en martirio antes que renunciar a Cristo. No nos compran, reflexiona nuestro hermano en la fe. No hay transacción posible ni componenda que ponga precio a nuestra alma, ya que tenemos claras nuestras promesas de bautismo, renunciar a Satanás y al pecado, pidiendo la gracia a Cristo para aguantar las pruebas y mantenernos en pie junto a Él cuando llega el momento de la cruz. Amén. La reflexión, bellísima reflexión de nuestro hermano en la fe. Nos arrodillamos ante nuestro Señor Jesucristo, ante Dios Padre, ante la Virgen María, el Espíritu Santo, todos los santos, todos los mártires, todos los cristianos que nos han precedido, que lucharon por que estos valores cristianos inundaran el mundo, haciendo lo que hoy conocemos por Occidente y Latinoamérica. Están demoliendo la cristiandad, porque demoliendo a Cristo, el triunfo de Satanás es obvio. Pero van a tener enfrente siempre a los cristianos que creen en Cristo, a los cristianos que no se van a arrodillar ni van a renunciar a Cristo ante Satanás. Así que hermanos de la fe, vamos a pedir por todos nosotros para que el Espíritu Santo nos dé los dones de la fortaleza, de la inteligencia, de la ciencia, de la sabiduría, del temor de Dios, para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos sirva de espada
ante esta guerra en la que estamos ya envueltos, esta guerra espiritual del bien contra el mal, guerra ancestral de Satanás contra Cristo, de Satanás contra Dios, que ya fue vencido, que ya fue expulsado, que cayó como un rayo del cielo y que volverá a caer. Porque mientras haya dos hermanos en Cristo, nuestro Señor Jesucristo está vivo y la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo resplandece. Vamos a rezar por todos los hermanos y hermanas que sufren enfermedad, para que no se arrodillen ante Satanás, y por todos los hermanos y hermanas que están perdidos en la oscuridad, para que tampoco se arrodillen ante Satanás. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunc dragon sit mi dux. Amén.